Te daré el Ferrari si puedes hacerlo funcionar. La risa de Jonathan Blackwell resonó en el patio del concesionario de autos de lujo mientras señalaba a un Ferrari rojo completamente destrozado que yacía en la esquina del estacionamiento como un monumento al fracaso. Walter Johnson, de 72 años, había llegado allí solo para recoger a su nieta, que trabajaba como recepcionista. Pero cuando su vieja camioneta Ford se descompuso justo frente a la entrada de Blackwell Luxury Motors, el multimillonario inmobiliario no perdió la oportunidad de convertir el momento en su propio entretenimiento personal. «Miren todos», gritó Blackwell a los vendedores y clientes que comenzaron a reunirse alrededor. «Este caballero aquí parece saber una o dos cosas sobre autos. ¿No es así?» El sarcasmo goteaba de cada palabra mientras observaba a Walter intentar arrancar su camioneta de 1998. El Ferrari en cuestión era un modelo 2019 que había sido completamente destruido en un accidente. Motor explotado, chasis doblado, sistema eléctrico quemado. Era literalmente una pila de metal rojo que Blackwell guardaba como trofeo de la vez que demandó exitosamente al joven heredero que lo había destruido en una carrera ilegal. 5 mecánicos ya han dicho que es imposible arreglar esta máquina, continuó Blackwell, ahora filmando con su teléfono celular para sus redes sociales. Pero estoy seguro de que alguien con tu experiencia puede resolverlo, ¿verdad? Walter salió lentamente de la camioneta, sus ojos tranquilos escaneando el Ferrari destrozado. La risa a su alrededor creció más fuerte cuando notaron sus manos callosas y ropa de trabajo simple. Lo que ninguno de ellos podía ver era el destello de reconocimiento que pasó por los ojos del anciano mientras observaba detalles específicos en los restos. «Señor», dijo Walter con voz calmada, «¿puedo echar un vistazo más de cerca?» «Claro, claro». Blackwell casi lloraba de risa. «Incluso puedes meterte adentro si quieres. Solo ten cuidado de no lastimarte con el metal». Cuando Walter se acercó al Ferrari, ignorando completamente las risas y comentarios maliciosos, algo en su postura cambió. Sus dedos tocaron ligeramente el capó abollado, y por un breve momento, una sonrisa casi imperceptible cruzó su rostro. Lo que Blackwell y su audiencia privilegiada no sabían era que esos dedos callosos habían construido mucho más de lo que jamás podrían imaginar. Y si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte al canal porque lo que sucedió después convirtió esa tarde de humillación en algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. La humillación que Blackwell había planeado como un espectáculo de 5 minutos se convirtió en un espectáculo cruel que duró más de 1 hora. Otros clientes del concesionario se detuvieron para filmar, compartiéndolo en redes sociales con hashtags como #viejo intentando ser mecánico y #Ferrari imposible. «Todos miren esto», gritó Blackwell a una audiencia creciente. 30 minutos y todavía cree que puede hacerlo. ¡Qué determinación tan admirable! La risa resonó por todo el lote mientras Walter continuaba examinando meticulosamente cada componente del Ferrari destrozado. La nieta de Walter, Rebecca, había salido a almorzar y aún no había regresado. Nadie allí sabía que ella trabajaba en la recepción, lo que hacía la situación aún más deliciosa para Blackwell. Estaba humillando a un completo extraño sin ninguna consecuencia social. ¿Saben qué es lo que más me impresiona?, continuó Blackwell, ahora transmitiendo en vivo en Instagram para sus 200,000 seguidores. La confianza. Mírenlo completamente concentrado como si realmente supiera lo que está haciendo. Es casi conmovedor, ¿no creen? Walter había retirado cuidadosamente el panel de control, ignorando completamente los comentarios. Sus manos se movían con una precisión que comenzó a molestar a algunos de los observadores más atentos. Estos no eran los movimientos de alguien tratando de adivinar. Eran los gestos confiados de alguien que sabía exactamente dónde debería estar cada componente. «Oye, viejo», gritó uno de los vendedores, Ryan, animado por la risa. «Mi papá tiene una tienda de bicicletas. Puedo conseguirte un trabajo allí si esto no funciona». La broma fue recibida con una aprobación atronadora, pero Walter ni siquiera levantó la vista. A los 72 años, había aprendido que la dignidad no residía en las palabras que decía, sino en las acciones que tomaba. Y en ese momento, sus acciones estaban contando una historia que ninguno de ellos estaba preparado para escuchar. Lo que la audiencia privilegiada no podía saber era que Walter Johnson había pasado 45 años de su vida trabajando en algo mucho más complejo que autos de lujo. Mientras Blackwell acumulaba herencias y manipulaba contratos inmobiliarios, Walter había dedicado 4 décadas de su vida a un tipo de precisión que transformaba el metal ordinario en milagros de ingeniería.
«45 minutos», anunció Blackwell, consultando ostentosamente su Rolex. «Impresionante. La gente generalmente se rinde a los 10. ¡Qué persistencia!». Fue entonces cuando Walter finalmente habló sin quitar los ojos del motor. «Señor Blackwell, ¿puedo hacerle una pregunta?». La risa de Blackwell vaciló por un momento. ¿Cómo sabía este hombre su nombre? «¿Alguna vez ha construido algo con sus propias manos?», continuó Walter, ahora mirándolo directamente. «Algo que existiera solo en su imaginación y tuviera que hacerse real a través de su trabajo». La pregunta tomó a Blackwell desprevenido. «¿Yo? Construí un imperio inmobiliario», respondió, tratando de recuperar el control de la situación. «No», dijo Walter suavemente. «Eso no es construir. Eso es comprar». Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Había algo en la voz de Walter. Una autoridad tranquila que no coincidía con la imagen de víctima indefensa que todos habían creado. Cada nuevo intento de humillación solo revelaba más sobre la verdadera naturaleza de estas dos personas. Uno que había construido su vida en apariencias y privilegio heredado, y otro que había moldeado el mundo con sus propias manos, una pieza a la vez durante décadas de trabajo silencioso y dedicado. Habían pasado 2 horas cuando Walter pidió un destornillador específico. «Phillips, número 2, con mango aislado», dijo sin levantar la vista del motor. La precisión de la solicitud hizo que Ryan, el vendedor, tropezara con sus palabras. «No sé si tenemos eso aquí». «Cajón 3 del Banco Rojo, segunda repisa», respondió Walter con calma. «Junto a las llaves Torx». Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. ¿Cómo sabía este hombre exactamente dónde encontrar herramientas en un taller que nunca había visitado? Blackwell trató de recuperar el control de la situación con una risa forzada. «Impresionante. Debes haber trabajado en muchos talleres para conocer también la organización estándar». Pero algo en su voz había cambiado. Su confianza absoluta comenzaba a flaquear. Fue entonces cuando Rebecca Johnson llegó del almuerzo y vio a la multitud reunida en el patio. Reconociendo a su abuelo Walter en el centro de la conmoción, su rostro palideció. Había trabajado allí durante 2 años y conocía muy bien la naturaleza cruel de Blackwell cuando encontraba un objetivo fácil. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Rebecca, abriéndose paso entre los espectadores. «Ah, una empleada», exclamó Blackwell, sin hacer la conexión. «Ven a ver. Tu amigo aquí está tratando de reparar un Ferrari que 5 mecánicos expertos han declarado pérdida total». Rebecca tragó saliva con fuerza. Sabía exactamente quién era su abuelo, pero también sabía que revelar eso en ese momento podría poner en riesgo su trabajo. Decidió observar en silencio, confiando en la sabiduría que Walter había demostrado a lo largo de su vida. Mientras tanto, Walter había logrado acceder al sistema eléctrico principal del Ferrari. Sus manos se movían con una precisión que comenzó a causar verdadero malestar en algunos observadores. Estos no eran movimientos de prueba y error. Eran los gestos confiados de alguien que entendía perfectamente lo que estaba haciendo. «¿Saben cuál es el problema?», dijo Walter, finalmente dirigiéndose directamente a Blackwell. «Este motor no fue destruido en un accidente. Fue saboteado». La palabra saboteado causó un murmullo inquieto entre los presentes. Blackwell se rió. Pero por primera vez, el sonido sonó falso. «Saboteado. ¡Qué imaginación! Fue un accidente documentado e investigado por la policía». «Por supuesto que fue investigado», respondió Walter. «Ahora, retirando un componente específico del motor, pero quien lo investigó no sabía buscar las señales correctas. Miren aquí. Este cable fue cortado a propósito, luego quemado para parecer sobrecalentamiento. Y aquí», señaló una pieza de metal, marcas de torsión que solo aparecen cuando alguien fuerza un freno manual. La audiencia se inclinó para ver mejor. Incluso para el ojo no entrenado, las evidencias que Walter señalaba eran incuestionables. Alguien había destruido ese Ferrari a propósito de manera meticulosa y calculada. «Esto es ridículo». Blackwell explotó, pero su voz traicionaba su nerviosismo. «No puedes probar nada de esto». Walter sonrió por primera vez esa tarde. No era una sonrisa burlona, sino la de alguien que finalmente había encontrado todas las piezas de un rompecabezas complejo. «En realidad, sí puedo. Cada motor tiene una firma única de desgaste. Y cuando trabajas con motores de alto rendimiento el tiempo suficiente, aprendes a leer esas firmas como huellas dactilares». Rebecca sintió que su corazón se aceleraba.
Sabía que su abuelo había trabajado durante 4 décadas como ingeniero jefe de la división de motores de carreras de Ferrari en Italia antes de jubilarse y mudarse a Estados Unidos para estar más cerca de su familia. Pero más importante aún, sabía que Walter había diseñado personalmente el motor de ese Ferrari en particular. «Señor», dijo Walter, mirando a Blackwell directamente a los ojos, «¿puedo hacerle una pregunta sobre el seguro que recibió por este Ferrari?» El color se drenó del rostro de Blackwell. ¿Cómo podía este hombre saber sobre el seguro? Lo que la audiencia privilegiada no podía imaginar era que Walter Johnson no solo estaba reparando un Ferrari destrozado. Estaba desentrañando cuidadosamente un fraude millonario pieza por pieza con la misma precisión que había usado para crear cientos de motores a lo largo de su carrera. Y cada nuevo descubrimiento lo acercaba más a una verdad que convertiría esa tarde de humillación en algo mucho mayor de lo que cualquiera de los presentes podría haber imaginado. Al retirar el último componente dañado, Walter se dio cuenta de que no solo se enfrentaba a un prejuicio. Estaba descubriendo un crimen. Y cuando pasas décadas construyendo máquinas perfectas, aprendes que cada imperfección tiene una fuente, cada ruptura cuenta una historia, y cada mentira deja rastros que son imposibles de borrar. 45 años, dijo Walter suavemente, sus manos aún trabajando en el motor con precisión quirúrgica. Así es cuánto tiempo pasé creando motores como este en Maranello, Italia. La palabra Maranello causó un silencio absoluto. Incluso las personas que filmaban bajaron sus teléfonos celulares. Maranello era la sede mundial de Ferrari, el lugar donde solo a los mejores ingenieros del mundo se les permitía trabajar. Imposible, murmuró Ryan, pero su voz había perdido toda su arrogancia anterior. Walter sonrió y retiró una placa metálica específica del motor. Número de serie F209WJ447. Las iniciales WJ no son casualidad. Walter Johnson. Diseñé personalmente este motor en marzo de 2019. La sangre se drenó completamente del rostro de Blackwell. Intentó hablar, pero solo un ruido incoherente salió de su garganta. Señor Blackwell, continuó Walter, ahora mirándolo directamente. Le gustaría explicar cómo un motor que diseñé para ser a prueba de fallas sufrió un accidente que dañó exactamente los 3 componentes que producirían el mayor pago de seguro. Rebecca se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Finalmente entendió por qué su abuelo había aceptado esa humillación sin resistencia. Estaba investigando este motor. Walter levantó una pieza específica que fue destruida deliberadamente usando una técnica muy específica. El sistema de inyección fue forzado a operar a una temperatura 40% por encima del límite durante exactamente 4 minutos y 17 segundos. El tiempo suficiente para causar daño catastrófico, pero demasiado corto para parecer accidental para cualquiera que entienda de fabricación. La audiencia ahora observaba en completo silencio. Algunos comenzaron a grabar de nuevo, pero esta vez para capturar la revelación, no la humillación. «No puedes probar nada de esto», gritó Blackwell, finalmente recuperando su voz. «Es la palabra de un hombre negro». Walter terminó con calma. «Tienes razón. Sería solo mi palabra contra la tuya». Sonrió y sacó su teléfono celular del bolsillo. «Afortunadamente, no es así». Walter mostró la pantalla de su teléfono a la cámara de alguien que todavía estaba filmando. «Acabo de enviar un mensaje a Lorenzo Benedetti, director actual de ingeniería en Ferrari Maranello, junto con fotos detalladas de este motor y mi análisis técnico del sabotaje». El teléfono de Walter comenzó a sonar. «¿Puedo tomar esto? Es Maranello». Walter contestó y puso el altavoz. «Hola, Lorenzo». «Walter. Dios mío, acabo de ver tus fotos». La voz con acento italiano resonó por todo el patio del concesionario. «Que esto es imposible. Ese es el motor que diseñaste para el cliente estadounidense Blackwell, ¿no? ¿Qué estaba haciendo en un accidente?» «Exactamente mi pregunta, Lorenzo», respondió Walter, sus ojos fijos en Blackwell. «Especialmente considerando que este motor tiene un dispositivo de seguridad que diseñé específicamente para prevenir los tipos de fallas que supuestamente causaron este accidente». «Walter, amigo mío, ¿estás grabando esto? Necesito que esto llegue a nuestro departamento legal inmediatamente. Ese Ferrari fue vendido con seguro fraudulento». Blackwell intentó acercarse para apagar el teléfono, pero Walter se alejó suavemente. «¿Hay más, Lorenzo?» El propietario actual afirma que 5 mecánicos diferentes han declarado este motor irreparable. «Ridículo»,
Diseñaste este motor para funcionar 500,000 kilómetros sin mantenimiento mayor. Si alguien dijo que está más allá de reparación, o son incompetentes o están mintiendo. En este punto, Rebecca finalmente se acercó. Abuelo Walter, dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan. ¿Necesitas ayuda? El silencio que siguió fue ensordecedor. Blackwell miró de Rebecca a Walter, finalmente haciendo la conexión que lo destruiría completamente. Tu nieta trabaja aquí, tartamudeó Blackwell. Durante 2 años, respondió Rebecca con firmeza. Y en todo ese tiempo, he escuchado tus bromas sobre personas como mi abuelo. Personas que, según tú, no entienden de autos reales. Walter colgó el teléfono después de despedirse de Lorenzo y se dirigió directamente a Blackwell. Señor, durante 45 años, diseñé 847 motores diferentes para Ferrari. Entrené a cientos de ingenieros. Recibí 23 premios internacionales por innovación automotriz. Y hoy, a los 72 años, me jubilé para estar cerca de mi familia. Hizo una pausa y miró alrededor a la audiencia que ahora observaba en absoluto silencio. Pero también he aprendido que algunos motores, sin importar cuán perfectos sean, son saboteados por personas que valoran el dinero más que la integridad. No puedes probar que yo. Comenzó Blackwell desesperadamente. En realidad, sí puedo. Walter mostró su teléfono celular de nuevo. Porque mientras disfrutabas humillando a un viejo que no entiende de autos, grabé toda nuestra conversación, incluyendo tu admisión sobre el pago del seguro. El rostro de Blackwell se convirtió en una máscara de puro terror. En su arrogancia, había comentado sobre recibir $2.30 millones de dinero del seguro por un Ferrari totalmente irreparable. Y ya que estamos hablando de grabaciones, continuó Walter, imagino que la compañía de seguros estará muy interesada en saber que el accidente que les costó millones fue en realidad un sabotaje intencional documentado por el propio creador del motor. Blackwell comenzó a temblar visiblemente. Su imperio inmobiliario, construido en parte con dinero de seguros fraudulentos, estaba a punto de colapsar. Peor aún, su arrogancia había sido grabada y transmitida en vivo a cientos de personas. Señor Walter, dijo uno de los clientes que había estado filmando. ¿Puedo publicar esto en mis redes sociales? El mundo necesita ver esto. Walter asintió amablemente. Por supuesto, pero hazme un favor. Publica esto también. Se acercó al motor del Ferrari y con movimientos precisos que mostraban décadas de experiencia comenzó a reconectarlo. En menos de 10 minutos, el motor que 5 mecánicos habían declarado irreparable cobró vida con un rugido perfecto y poderoso. El sonido del motor del Ferrari resonó por todo el patio como una sinfonía de justicia. Mientras tanto, Blackwell permanecía congelado, viendo no solo su fraude expuesto, sino también su arrogancia humillada por el hombre que había intentado menospreciar. Rebecca se acercó a su abuelo y susurró, ¿cómo supiste que era el motor que habías diseñado? Walter sonrió suavemente. Cariño, cuando creas algo con tus propias manos, reconoces tu trabajo, incluso en los restos. Así como reconoces cuando alguien intenta destruirlo a propósito. Mientras el motor continuaba funcionando perfectamente, una sola pregunta quedaba en el aire. ¿Qué sucedería cuando la compañía de seguros, Ferrari Corporate y las autoridades recibieran las grabaciones que estaban siendo enviadas en ese mismo momento a docenas de direcciones diferentes? 3 semanas después, Walter Johnson estaba sentado en la oficina del FBI en Los Ángeles, observando a los agentes revisar cientos de documentos extendidos sobre una mesa enorme. Su grabación casual de una tarde de humillación se había convertido en la pieza central de una investigación federal sobre fraude de seguros que involucraba a múltiples compañías y millones de dólares. Señor Johnson, dijo la agente Martínez, mirando por encima de sus gafas, su análisis técnico fue crucial. Descubrimos que Blackwell Corporation defraudó a compañías de seguros por al menos 17 vehículos de lujo en los últimos 5 años, siempre usando la misma técnica de sabotaje que usted identificó. Walter asintió con calma. A los 72 años, había aprendido que la paciencia era una virtud más poderosa que la ira. Y el señor Blackwell mismo, arrestado ayer por la mañana, resistiendo el arresto, intento de soborno, obstrucción de la justicia y fraude en múltiples cargos. Estará fuera de la sociedad durante mucho tiempo. La agente sonrió. Aparentemente, cuando se dio cuenta de que sus cuentas bancarias estaban siendo congeladas, intentó ofrecer $200,000 al investigador que estaba en su casa. Mientras tanto,
Al otro lado de la ciudad, Rebecca Johnson había sido promovida a gerente general del concesionario después de que el antiguo propietario tuviera sus activos incautados por el gobierno. La compañía había sido vendida a un grupo de inversores que valoraban la integridad sobre las apariencias, y la primera decisión que tomaron fue poner a una persona de carácter a cargo. «Abuelo Walter», dijo Rebecca por teléfono, «no vas a creer esto. Ese vendedor Ryan que tanto se burló de ti vino a mí hoy para disculparse. Dijo que desde que el vídeo se volvió viral, no ha podido dormir bien». El vídeo en cuestión había superado los 15 millones de vistas en todas las plataformas. No solo la humillación de Walter y su posterior triunfo, sino principalmente la lección sobre nunca juzgar a alguien por su apariencia. Cientos de ingenieros jubilados de Ferrari, Mercedes, BMW y otras fabricantes de automóviles habían compartido sus propias historias de prejuicio que enfrentaron después de jubilarse. Lorenzo Benedetti había volado personalmente desde Maranello a Los Ángeles para reunirse con Walter. La reunión, que se suponía era privada, terminó convirtiéndose en una ceremonia pública cuando Ferrari Corporation decidió honrar oficialmente a uno de sus ingenieros más brillantes. «Walter, amigo mío», dijo Lorenzo ante una audiencia de periodistas y entusiastas del automóvil. «Ferrari debe mucho a hombres como tú. Tu dedicación, precisión e integridad han moldeado no solo nuestros motores, sino nuestra reputación mundial». La compañía anunció la creación de la beca Walter Johnson, un programa que financiaría completamente estudios de ingeniería para jóvenes de comunidades desfavorecidas que demostraran talento y pasión por la mecánica. La primera clase tendría 10 estudiantes de 16 a 22 años, todos seleccionados por mérito, no por conexiones familiares. Pero quizás el cambio más significativo tuvo lugar en la comunidad donde vivía Walter. Después de décadas de trabajar silenciosamente en su garaje, reparando autos de vecinos por tarifas nominales, se había convertido en una figura casi mítica. Los jóvenes del área comenzaron a buscarlo para aprender mecánica. Y Walter descubrió una nueva pasión: enseñar. La diferencia, explicó Walter a sus nuevos estudiantes mientras trabajaban en un motor, entre un buen mecánico y un mecánico excepcional, no está en las herramientas que usan. Está en la paciencia para entender cada componente y el respeto por el trabajo que están haciendo. Marcus, un joven de 17 años cuyo padre había abandonado a la familia, se convirtió en el alumno más dedicado de Walter. «Señor Johnson», preguntó un día, «¿cómo te mantuviste tan tranquilo cuando ese hombre te estaba humillando?» Walter sonrió, sus manos aún trabajando con precisión y suavidad en el motor. «Marcus, he aprendido una cosa en 72 años de vida. Las personas que necesitan menospreciar a otros para sentirse importantes ya han revelado todo lo que necesitas saber sobre ellas. La verdadera fuerza no está en responder en el momento. Está en construir algo tan sólido que ni siquiera 1000 palabras mezquinas puedan destruirlo». Mientras tanto, Jonathan Blackwell enfrentaba una realidad muy diferente. Su imperio inmobiliario había colapsado completamente cuando las investigaciones revelaron que múltiples proyectos habían sido financiados con dinero de seguros fraudulentos. Además de la prisión, perdió su mansión, autos de lujo, yate, lo más doloroso, el respeto de cualquiera que alguna vez lo hubiera admirado. Vídeos de su humillación pública circulaban constantemente en las redes sociales, siempre acompañados de comentarios sobre la importancia de tratar a todas las personas con dignidad. Su arrogancia, capturada en alta definición, se convirtió en un caso de estudio en escuelas de negocios sobre cómo la falta de carácter puede destruir un imperio en cuestión de días. Ryan, el vendedor que se había burlado de Walter, buscó no solo a Rebecca, sino a Walter mismo para disculparse en persona. La reunión tuvo lugar en el garaje donde Walter ahora enseñaba, rodeado de jóvenes aprendices de todas las etnias y clases sociales. «Señor Johnson», dijo Ryan, visiblemente avergonzado, «sé que mis palabras fueron inexcusables. No tengo derecho a tu perdón, pero necesitaba que supieras que he aprendido una lección que llevaré conmigo el resto de mi vida». Walter detuvo lo que estaba haciendo y miró directamente a Ryan. «Hijo, todos hemos juzgado a alguien por su apariencia en algún momento. La diferencia está en lo que hacemos cuando nos damos cuenta de nuestro error. Estás aquí disculpándote, tratando de crecer como persona. Eso es más de lo que muchos harían». Extendió su mano, grasosa pero firme. «Si realmente quieres redimirte, ven a ayudar a enseñar a estos jóvenes sobre ventas honestas. Necesitarán saber cómo tratar con clientes cuando abran sus propios talleres». La transformación de Ryan fue notable. Comenzó a asistir regularmente a las clases de Walter, no solo ayudando con conocimientos de ventas,
sino aprendiendo sobre humildad y respeto. 6 meses después, sería promovido en la nueva administración del concesionario. Esta vez por mérito genuino, no por adulación. El Ferrari que Walter había reparado se convirtió en una atracción permanente en el concesionario, ahora renombrado Johnson Premium Motors. Una placa junto al vehículo contaba la historia completa de ese día transformador, sirviendo como un recordatorio constante para empleados y clientes de la importancia de nunca subestimar a nadie. Durante la ceremonia de gran inauguración del nuevo concesionario, Walter fue invitado a hablar ante una audiencia que incluía alcaldes, líderes empresariales y periodistas. Su discurso, simple y directo como siempre, resonó mucho más allá de ese evento. Durante 45 años, construí motores que llevaron a personas a los rincones más lejanos del mundo, dijo Walter al micrófono, su voz calmada pero cargada de experiencia. Hoy, me doy cuenta de que el motor más importante que puedo ayudar a construir es la próxima generación. Jóvenes que entenderán que el verdadero éxito no viene de disminuir a otros, sino de elevarse a uno mismo a través del trabajo honesto y la dignidad. La audiencia se puso de pie en una ovación que duró más de 5 minutos. Entre los presentes había docenas de otros profesionales jubilados, médicos, ingenieros, maestros, artesanos que habían enfrentado prejuicios similares después de dejar sus carreras. La historia de Walter se había convertido en un símbolo de resistencia y dignidad para toda una generación que se negaba a ser invisible. 6 meses después, la beca Walter Johnson había crecido a 50 estudiantes financiados no solo por Ferrari, sino por donaciones de personas de todo el mundo que se inspiraron en su historia. El programa se expandió para incluir no solo mecánica automotriz, sino ingeniería aeronáutica, naval y de energía renovable. Marcus, el joven que había preguntado sobre la paciencia, fue aceptado en el Instituto de Tecnología de California con una beca completa, llevando consigo las lecciones que aprendió en el garaje de Walter sobre persistencia, respeto y excelencia. En su carta de aceptación, escribió: «He aprendido que el verdadero conocimiento viene con humildad, y que el mayor honor es usar tus habilidades para elevar a otros». La semana pasada, Walter recibió una carta inesperada. Era de Jonathan Blackwell escrita desde la prisión. La carta, respetuosa y genuinamente arrepentida, pedía perdón y reconocía que ese día en el concesionario había expuesto no solo su fraude financiero, sino su bancarrota moral. Finalmente había entendido que la verdadera riqueza nunca estuvo en sus posesiones materiales, sino en el respeto que una persona construye a través de sus acciones. Walter respondió a la carta con la misma dignidad que siempre había caracterizado sus acciones. No ofreció perdón fácil, pero reconoció el coraje que tomó admitir errores tan profundos. El primer paso para reconstruir una vida, escribió Walter, es reconocer completamente el daño que hemos causado. El segundo es dedicar el resto de nuestros días a reparar el daño a través de acciones, no palabras. Hoy, a los 73 años, Walter Johnson se despierta cada mañana sabiendo que su vida tiene un propósito renovado. Su escuela de garaje es visitada por ingenieros de todo el mundo, todos queriendo conocer al hombre que convirtió un momento de humillación en un movimiento de inspiración global. Rebecca a menudo observa a su abuelo enseñar y reflexiona sobre cómo un solo día cambió no solo sus vidas, sino las vidas de cientos de personas alrededor del mundo. «Abuelo», dijo recientemente, «¿sabías que esto iba a suceder cuando aceptaste su desafío?» Walter sonrió, sus manos aún precisas incluso después de décadas de trabajo. «Cariño, he aprendido que cuando vives tu vida con integridad, no necesitas planear venganza. La vida se encarga de poner a cada persona en su lugar correcto». La historia de Walter Johnson demostró que la mejor venganza no es destruir a quienes te lastiman. Es construir algo tan extraordinario que su opinión se vuelva completamente irrelevante. Convirtió décadas de prejuicio silencioso en una fuerza que cambió vidas. Demostró que la verdadera grandeza nunca depende del color de piel, la edad o la cuenta bancaria, y mostró que un hombre de integridad puede derrotar cualquier imperio construido sobre mentiras. Y si tú también crees que la dignidad siempre vence a la arrogancia, que el conocimiento supera el prejuicio, y que una persona determinada puede cambiar el mundo una vida a la vez, no olvides suscribirte al canal para más historias que demuestran que al final, la justicia siempre encuentra la manera de prevalecer.